La plataforma o el trono desde el cual reyes y oficiales administraban justicia se le llama trono. Dios en el presente ejerce juicio desde su trono celestial, simbolizado en el Antiguo Testamento por el arca del pacto, que será el trono de Dios en medio de los hombres. Y un día traerá a toda la gente delante de su trono de juicio para que rindan cuentas de sus vidas y reciban su merecida recompensa. El Salmo capítulo 9 versículo 4 dice así: porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El salmista, inspirado por el Espíritu Santo, responde a la curiosidad de todos que todos tenemos sobre el final de los que hacen el mal. Debe de estar claro que este juicio no es un juicio de culpabilidad o de inocencia, sino un juicio de condenación eterna. Todos los que en su vida fueron rebeldes en contra de Dios, a la voluntad de Dios, se enfrentarán para responder por tal rebeldía. De esto no hay escape. No hay corrupción ni habrá impunidad. Por gracia y misericordia, Dios provee un escape de este juicio hoy, en el día de hoy. Podemos entonces ser librados de esta condenación ante la aceptación del sacrificio de Cristo, el Hijo amado. Él no tener cargos o méritos para compadecer en este juicio es lo que llamamos justificación. El recurso que Jesús interpuso y aún vigente en nuestro favor para poder ser hallados hoy inocentes. Y esto es lo que se llama la justificación. Buenos días, querido oyente. Queremos dar gracias al Señor por permitirnos estar aquí, compartir esta palabra con ustedes, y gracias a usted por permitirnos estos momentos de reflexión. Hoy hablaremos sobre las características de este juicio, el juicio del gran trono blanco y las resurrecciones. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, tu morada eterna, sea tu nombre reconocido y estimado por toda tu creación. Te rogamos hoy que toques a los que están al alcance de nuestra voz y que nos pueden ver y que tengan necesidad de entender y arrepentirse de sus obras. Que tú los muevas a arrepentimiento y que sus almas sean salvas del juicio venidero. Te pedimos, oh Dios, que hemos sido justificados por causa de tu Hijo amado, seamos también hallados dignos de ti en el día de nuestra muerte y en el día del encuentro contigo. Ayúdanos, Señor. Hosana, hosana, que nuestros nombres nunca sean borrados del libro de la vida del Cordero Santo. Amén. Amén. Ezequiel capítulo 18, versículo 19 dice así: y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? ¿Por qué el Hijo hizo según el derecho y la justicia y guardó todos sus estatutos y los cumplió? De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y Dios no juzgará a alguien por lo que otro ha hecho, ni tampoco absolverá a alguien
por lo que otro ha hecho o no ha hecho, ¿verdad? Sino cada uno responderá. Serie hasta el estado eterno, vamos a hablar sobre el gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante de él huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Hablemos sobre el trono. Trono, que sé, tronos. Una silla o asiento ocupado por alguien que posee un gran honor. Simboliza autoridad, simboliza gobierno, representa poder. En el Antiguo Testamento los términos hebreos para trono, que sé, aparecen en diversas formas, 136 veces en el Antiguo Testamento. Casi la mitad, 66 veces de estas, casi la mayoría de estas instancias aparecen en Reyes 1 y 2, y Crónicas 1 y 2 y Jeremías, que discuten los linajes reales de Saúl y de David. El término comúnmente se refiere al asiento de un rey. Sin embargo, los sumos sacerdotes, jueces, líderes militares o gobernadores también podrían ejercer sus respectivas funciones mientras están sentados en el trono. Génesis capítulo 41, versículo 40, 1 Samuel 1:9, Nehemías 3:6, Salmo 122:5, Jeremías 1:15. Salomón, por ejemplo, tenía un elaborado trono hecho de oro, marfil y cedro. Incluía leones tallados, ornamentados junto a cada brazo. Primera de Reyes capítulo 10, versículos 18 al 19. Los reyes a menudo recibían peticiones de sus súbditos y proclamaban y administraban justicia mientras estaban sentados en sus tronos. Los tronos no siempre se fijaron en un lugar, como en el caso de Acab y Josafat, Primera de Reyes capítulo 22, 10. El término trono se usa casi siempre para indicar un lugar de honor o de proximidad a un honor. A la derecha del trono, por ejemplo, en Primera de Reyes capítulo 2, 19, también en Esther 3:1. Una excepción es Segunda de Reyes 4:10, mientras la viuda prepara un lugar en su casa para Eliseo. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama, una mesa con una silla, quizé, un trono, y una lámpara, de modo cuando nos visite tendrá un lugar donde quedarse. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 10. Recordemos que Samuel era un juez de las tribus de Benjamín, que Dios había puesto para juzgar al pueblo en la capacidad de profeta. Dios es representado como el rey sentado en un trono sobre la creación. Salmo capítulo 113, versículos 5 al 6. El trono más grande que hay, porque si es el trono sentado no sobre un territorio que puede ser medible, sino sobre la creación entera. Esta es la idea del Salmo, exaltar a Dios hasta lo sumo. El trono de Dios es el cielo y la tierra el estrado de sus pies de Dios. Salmo 103, 19. Esto hace a Dios más alto que cualquier otro rey. Isaías capítulo 66, 1, Ezequiel 1, 26. Ver también Mateo 5, 34, 35 y Apocalipsis 4. Para Isaías, profeta, el templo de Jerusalén es el trono de Dios. Isaías 6, 1. También Ezequiel 43, 4, 7. Jeremías llama a Jerusalén misma el trono de Dios. Jeremías 3, 17. Jeremías 14, 21. En el Nuevo Testamento hay 61 veces que aparece el término trono, tronos. En el Nuevo Testamento, en estas 46 veces están en Apocalipsis. Aunque Apocalipsis contiene referencia al trono de Satanás. Apocalipsis capítulo 2, 13. El trono que el dragón le da a la bestia. Apocalipsis 13, 3, 16, 10. Y los 24 tronos de los ancianos, Apocalipsis 4, 4 y 11, 16,
la inmensa mayoría de referencia al trono de Jesús, de Dios y del Cordero, aparece en todo el libro de Apocalipsis. Podemos mencionar, tenemos una lista larga: Apocalipsis 1:4, 3:21, 4:2, 4:6, etc. ¿verdad? El número desproporcionado de referencias al trono de Dios está en el libro de Apocalipsis y transmite una abrumadora supremacía de su autoridad y poder, de su control, aun cuando las cosas aparecen como si fuese algo que está en caos. Mucha destrucción por todas partes. Todo está bajo el control de Dios. La imagen de los ancianos echando sus coronas ante el trono, 4:10, significa que toda la autoridad se deriva de Dios desde y antes. Las referencias adicionales a los tronos en el Nuevo Testamento son: Jesús les dice a sus discípulos que ellos se sentarán en 12 tronos en el reino mesiánico cuando Él venga en su segunda venida. Mateo 19:28, Lucas 22:30. El Hijo del Hombre juzga desde su trono glorioso. Mateo 25:31, nueva versión internacional. Jesús se sienta a la diestra del trono, un lugar de gran poder y honor del Padre. Marcos capítulo 14, 62, Colosenses 3:1, Hebreos 8:1. El ángel le dice a María que Dios le dará a su hijo el trono de su padre David. Lucas capítulo 1, 32. María celebra como Dios de sus tronos derrocó a los poderosos. Lucas capítulo 1, 52. Pablo menciona tronos entre las cosas creadas por Dios y para Cristo. Por y para Cristo, Colosenses capítulo 1, 16. Esto puede referirse a los poderes angelicales que Jesucristo no solamente crea los poderes angelicales, sino que adjudica autoridad en cada uno de ellos. Poderosos seres espirituales que gobiernan a los potentados, tronos. Es evidente que el trono, o la palabra trono, que más se refiere en el Nuevo Testamento es el trono heredero de David, y es en referencia a Jesucristo en el reino milenial, como hemos visto en esta visión. Juan, el vidente de Patmos, que ante ese trono dice: huye el cielo y la tierra. La misma imagen descrita del trono es grande, dice mega, que magnifica notablemente. No es un bima, no es un asiento pequeño, ¿verdad?, hecho por mano de hombres, sino es un megatrono, gran trono blanco, fuera de lo común en aspecto, en grado, en magnitud, en efecto. Es diferente a cualquier otro trono antes visto. El hombre que se siente en un trono de este tamaño tendrá el efecto opuesto. En vez de generar un aspecto de control y poseedor de la autoridad por el tamaño del trono y el tamaño del hombre, una desproporcionada perspectiva, se vería como tan pequeño en ese trono grande que se veía como incapaz de impartir alguna justicia, hasta cómico se vería. Pero el que está sentado en el trono es también mega. O sea, el juez se presenta en proporción al trono en una magnitud, una grandeza que nunca se había visto. Y este es Jesús mismo el que juzga. Megatrono, el gran trono blanco. La intención es obvia, de presentar la imponente majestad de Jesús. Durante el proceso, solo Dios majestuoso y Jesús el poderoso de Israel, a quien se le ha dado la autoridad para juzgar, tienen las dimensiones para sentarse en aquel trono. El trono no es sentarse por sentarse, sino que se necesita también la autoridad que va con el derecho de sentarse en el trono. Un trono que, por ser blanco en su color, refleja toda la luz. Puede aludir a la naturaleza del juicio justo, donde no habrá culpables sin condena o justos sin absolución. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.